Buenos días a todos. Hoy queremos presentar nuestro tercer webinar internacional coorganizado con nuestros colegas de la Cámara Chileno-Suiza de Comercio. Gracias a nuestro socio premium TGS Sarrio y Asociados de Perú y su partner en Chile TGS CIC Canesa, hoy presentamos el webinar Actualidad y trascendencia del teletrabajo. Ante la actual coyuntura, mantenemos una estrecha cooperación de cámaras suizas a nivel latinoamericana, presentándose nuevas oportunidades como estos espacios de intercambio de información relevante para nuestros asociados y aliados. A continuación, quiero ceder la palabra a mi colega Constanza Cárdenas, que es la gerente de la Cámara Chileno-Suiza de Comercio. Adelante, Connie. Gracias. Muchas gracias, Corín. Bueno, muy buenos días a todos nuestros asociados y aliados. Gracias por acompañarnos esta mañana, a los expositores también y al moderador por su valioso tiempo. Hoy trataremos este tema que es muy importante y de actualidad, el teletrabajo. La coyuntura actual nos ha desafiado como empresarios y como sociedad a demostrar nuestra capacidad de adaptación y liderazgo. El día de hoy conoceremos todo lo necesario de la mano con los especialistas para afrontar exitosamente esta etapa de teletrabajo. Para nuestras cámaras es un gran honor poder compartir este espacio con todos ustedes. Bueno, a continuación doy la palabra a José Luis Sarrio, partner de TGS Sarrio y Asociados, para dar inicio a la conferencia. Muchas gracias y que disfruten. Gracias. Muchas gracias, Constanza. Gracias, Corín. Gracias a la Cámara Peruano-Suiza. Gracias a la Cámara Suiza-Chilena. A nuestros socios también que están acá presentes y a nuestros conferencistas Ricardo Yuri en Chile y Edgar Perea en Perú. Por favor, todas las preguntas que ustedes tengan las pueden hacer a través del chat. La idea es aglomerarlas y juntarlas para al final de la charla poder absorberlas. Ojalá podamos responder todas las que nos hagan. Siempre nuestra idea, nuestra intención. Un poquito con respecto a TGS Global, que es nuestra firma paraguas network en todo el mundo. Estamos, bueno, una firma, una network que está con base en Francia y tenemos oficinas esparcidas por diferentes partes del mundo. Somos alrededor de 3.600, 4.000 personas ya en todo el mundo y estamos ya en 50 países y con 60 oficinas. En el caso específico de las firmas miembro, para que nos conozcan un poquito más. Filmina, por favor. En el caso de TGS CIC Canesa, son alrededor de un poco más de 100 personas. Están repartidos en todo Chile, básicamente en 12 ciudades, y tiene más de 60 años en el mercado, dando servicios de auditoría, consultoría, contabilidad, legal, tributario, etc. Y en el caso de Perú, somos una firma que tiene también más de 40 años en el mercado peruano, con casi 150 trabajadores, colaboradores, y también estamos atendemos a todo el territorio nacional, con las mismas prácticas de auditoría, consultoría, impuestos, laboral, etc. Con respecto a nuestros expositores, y lo tienen ahí, pero bueno, Ricardo Yuri es director de la práctica de Tax and Legal, tiene más de 35 años, aquí voy a leer un poquito, tiene más de 35 años de experiencia, él es abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, es profesor de Derecho de Trabajo y la Seguridad Social en dicha facultad y es magíster en Derecho Tributario de la Universidad de Chile también. Es autor del libro El teletrabajo, la nueva forma de trabajo, y obviamente ponente en diferentes congresos mundiales sobre ese tema. Edgar Perea tiene más de 15 años,
Él lidera nuestra práctica en Perú de derecho laboral. Él es abogado con derecho laboral, con una maestría en Derecho de Propiedad Intelectual y Competencia de la Católica, y es conferencista en diferentes temas de Derecho y Economía. Es miembro de la Comisión de Derecho Laboral de la Sociedad Peruana de Derecho y presidente del Instituto Mercado Informado. Siguiente filmina, por favor. Bueno, esperamos que en realidad la charla les guste. La idea de hacerlo Perú-Chile es porque, bueno, aparte, al margen de la pandemia, somos países que en realidad compartimos bastantes intercambio de ideas en cuanto a regulaciones y demás. Entonces, la idea es un poco también conversar de los dos y ver de repente puntos en contra y de repente algunas cositas que podrían ser interesantes para un país con alguna experiencia para el otro. Así que sin más, le dejo la palabra a Ricardo Yuri. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas los ilustres participantes. Buenas tardes para algunos países. En todo caso, mi nombre es Ricardo Juri Sabá, no Yuri, siempre me confunden. Es Juri. Bueno, quiero empezar con el concepto de teletrabajo. ¿Qué es lo que es esto, esta nueva forma de trabajo? Es la prestación de servicios a través de la utilización de medios tecnológicos y de la información y de telecomunicaciones que se prestan fuera de la empresa. Normalmente en el domicilio del trabajador o un lugar libremente elegido por él. Hay que hacer algunas acotaciones, porque si es el empleador el que elige el lugar o habilita el lugar donde se va a prestar este servicio de teletrabajo, no se considera teletrabajo. Es decir, si hay un lugar, un centro de teletrabajo creado, establecido, habilitado por el empleador, eso no va a ser teletrabajo, sino que se considera como trabajo presencial, porque eso sería una especie de establecimiento o sucursal de la empresa. Es necesario aclarar. Ahora, otra cosa importante aclarar, que no solamente es teletrabajo los servicios que se prestan a través de estas nuevas tecnologías, sino que también aquellos servicios que se prestan en forma presencial, por ejemplo, un vendedor de seguro o de FP que va a buscar a sus clientes fuera de la empresa, pero que reporta el resultado de su trabajo mediante las nuevas tecnologías también se va a considerar teletrabajo. El hecho de reportar toda su gestión diaria en ese trabajo presencial en terreno también va a ser considerado como teletrabajo. Ahora, en cuanto a los orígenes, aquí hay dos puntos esenciales. El teletrabajo surgió en la década del 70, cuando hubo una grave crisis del petróleo por el aumento en su costo. Entonces, se vio una forma de ahorrar combustible con el hecho de que el trabajador no deba trasladarse a la empresa o de la empresa a su domicilio. Entonces, se creó con el único objetivo de el ahorro de combustible debido al alza muy importante del precio del petróleo. Y después, ¿qué pasó esta crisis? Siguió aumentando el teletrabajo en todos los países, especialmente Europa, Canadá, Estados Unidos. Y después llegamos a esta pandemia donde los que no teletrabajaban, sino que trabajaban presencialmente, debieron ir a sus domicilios a teletrabajar. De un día para otro, desde que surgió esta pandemia, se decretó la cuarentena, sin ninguna preparación, sin ninguna capacitación por parte del empleador sobre los riesgos de esta forma de trabajo y cómo prevenirlos, sin
revisar que los equipos de trabajo en los domicilios, que el computador, la silla, la mesa, en fin, cumplan con ciertos estándares mínimos que vamos a ver, lo cual no ha dejado de ocasionar problemas. Pero resulta que en estos momentos, según una encuesta de la Asociación Chilena de Seguridad, una encuesta reciente, 1.700.000 personas están teletrabajando, que corresponde al 25% de la población económicamente activa del país. Y en una encuesta a las empresas, más del 80% de ellas consideró conveniente esta nueva forma de trabajo. Pero aquí surgen ventajas y desventajas para empresas, trabajadores y la sociedad. Entonces, esta encuesta o este informe concluye de que lo ideal es establecer un sistema mixto, o sea, con trabajo presencial en la empresa y trabajo no presencial en el domicilio del trabajador. Mitad de la jornada en un lugar, la mitad en otro, o algunos días presenciales y otros días no presenciales en el domicilio del trabajador, y que combine, o saque a reducir las ventajas de esta forma de trabajo y disminuir o eliminar las desventajas. En cuanto a las ventajas, tanto para el trabajador, la empresa y la sociedad toda, podemos mencionar que en el caso de la empresa tiene un gran ahorro de costos en mobiliario, en terreno a ocupar, a comprar o arrendar, disminución de costos de consumo, consumos básicos, energía eléctrica, gas, teléfono fijo, energía eléctrica, en fin. Y además que se ahorra todo lo que es el uniforme de trabajo, se ahorra gastos en colación, gastos en movilización, evita mucho el ausentismo laboral, evita los accidentes de trayecto entre el trabajo y la empresa y viceversa, en fin. En cuanto al trabajador, le permite estar más tiempo con su familia o dedicarse a los hobbies o a lo que le gusta hacer. Se ahorra un gran tiempo en traslados, ¿no es cierto? Se ahorra mucho costo en vestimenta, en movilizarse a su lugar de trabajo, y le permite conciliar de mejor forma la vida laboral con la vida familiar, sobre todo aquellos que tienen responsabilidades familiares, hijos pequeños de los cuales preocuparse en su casa. En cuanto a también es importante la mayor inserción laboral que permite el teletrabajo. Siempre, desde que empecé con este tema hace mucho tiempo, me preocupé de aquellas personas que a veces tienen dificultades para el trabajo presencial o no pueden acceder por distintos medios. Por ejemplo, los discapacitados. El 10% de la población de cada país tiene algún grado de discapacidad. Entonces, para ellos es muy difícil ir a un trabajo en forma presencial. Primero porque le exige a las empresas ciertos accesos especiales, baños especiales para discapacitados. Entonces, es una gran ventaja para los discapacitados esta nueva forma de trabajo. Evita a veces su discriminación, su desplazamiento dificultoso, el costo de ello. Incluso en algunos países como Estados Unidos, el Estado subsidia al empleador todos los costos de capacitación al discapacitado en estas nuevas tecnologías, la compra de los equipos de trabajo, todo eso subsidiado por el Estado. Fíjense que aquí en el país, en virtud de una ley, se obliga a las empresas de 100 más trabajadores a contar con un 1% al menos de discapacitados. Y cuando surgió la ley, hubo muy pocos discapacitados que accedieron a estos trabajos porque no estaban preparados para ello. Y por lo tanto las empresas
tuvieron que, en vez de contar con los servicios de discapacitados, que no pudieron contratar porque no había un número suficiente o capacitado para esto, tienen que pagar a alguna institución que se preocupe o capacite a discapacitados un monto de dinero, y no era el objetivo era insertar a los discapacitados a la empresa. Por eso hay que prepararlos previamente. También dentro de la inserción laboral se encuentra aquí en el teletrabajo una fuente importante para las mujeres con responsabilidades familiares, con el cuidado de niños, de menores, de ancianos, de enfermos, que le permite no descuidar esas importantes labores y teletrabajar. Personas que viven en lugares apartados o con difícil medio de transporte o de mucha distancia a los centros de trabajo. Eso es muy importante. En cuanto a la sociedad también se beneficia del teletrabajo porque disminuye la contaminación atmosférica y acústica, disminuye los riesgos de accidentes en el traslado. Bueno, pero también hay algunas desventajas. Y yo creo que la principal desventaja se refiere a que el trabajador tiene un sentimiento de soledad, ya que no está laborando junto a sus compañeros de trabajo o sus jefes. ¿Ah? Un sentimiento de soledad que puede ocasionar angustia o depresión en el trabajador. Hay estudios psicológicos al respecto. Y para eliminar o disminuir este sentimiento de soledad, se han programado reuniones semanales en la empresa para evitar este aislamiento y tener contacto con jefes y con compañeros de trabajo. Bueno, aquí también hay que diferenciar, importante, entre el teletrabajo independiente y el teletrabajo dependiente. De lo que se preocupa la legislación laboral y el tema de esta presentación va a ser más que nada del teletrabajo dependiente. El teletrabajo dependiente, bueno, como en todo trabajo dependiente o subordinado regulado por los códigos de trabajo de cada país o legislación laboral, se refiere a aquel trabajador que está sujeto a subordinación o dependencia del empleador, que debe cumplir sus órdenes e instrucciones, que por lo general está sujeto a una jornada de trabajo, que es un trabajo continuo y normalmente exclusivo, ¿cierto? A diferencia del trabajo independiente, en que el independiente no está sujeto a la subordinación, a la dependencia, a las órdenes o instrucciones del empresario. Por lo general no está sujeto a alguna jornada, no es un trabajo continuo ni exclusivo, tiene varios otros trabajos y por lo general un trabajo esporádico. Entonces, puede haber teletrabajo independiente y dependiente. Pero el trabajo independiente se regula en cuanto a los derechos y obligaciones de las partes por el mismo contrato de honorarios y a falta de regulación este contrato de honorarios por las normas del arrendamiento de servicios del Código Civil. Mientras que el trabajo dependiente se regula por la ley laboral, que establece derechos, normas y principios básicos, mínimos e irrenunciables que respetar. Bueno, nos vamos al contrato de teletrabajo, del trabajador dependiente. Este contrato, aparte de contener todas las menciones de cualquier contrato de trabajo para cualquier trabajador presencial, tiene que tener algunas cláusulas, menciones especiales en virtud de la naturaleza de esta nueva forma de trabajo. Se debe decir en el contrato de trabajo que los servicios se van a realizar en la forma de teletrabajo.
en forma total o parcial. Puede ser un teletrabajo total, fuera de la empresa no presencial, o unos días o una parte de la jornada presencial y otra no presencial. Eso hay que dejarlo muy en claro. Después, en cuanto a la jornada de trabajo, aquí existen tres alternativas. Uno, establecer en el contrato una jornada determinada, o sea, un límite de jornada. En nuestro país, 45 horas semanales, distribuido en 5 o 6 días a la semana, con el máximo de horas ordinarias y extraordinarias que existe. O sea, límite de jornada. Otra posibilidad es que el trabajador se encuentre exceptuado del límite de jornada, no está sujeto al límite de jornada. Y en este caso, el legislador, en nuestra nueva ley de teletrabajo, que empezó a regir el 1 de abril del presente año, la ley 21.220, nos indica que si no hay límite de jornada del teletrabajador, debe tener un descanso mínimo de 12 horas por cada 24 horas. Y durante ese tiempo de descanso tiene que haber una desconexión total. Es decir, el empleador no puede llamar o dar una orden o pedir una información a este teletrabajador que está en su horario de descanso o está de vacaciones o con algún permiso laboral. Una tercera posibilidad de jornada a pactar en el contrato es que la jornada se distribuya de acuerdo a las necesidades del trabajador. De acuerdo a las necesidades del trabajador, con total libertad. Aquí, en el fondo, lo que le importa a la empresa es el resultado, más que el tiempo de trabajo. Entonces, tenemos ya la jornada. En cuanto a la remuneración, como en todo contrato, se debe indicar el monto, la forma de pago y el periodo de pago de la remuneración. Pero aquí tenemos que considerar un aspecto que señala nuestra ley y señalan todos los acuerdos mundiales de teletrabajo, de que el teletrabajador debe tener los mismos derechos laborales que tienen los trabajadores presenciales. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona es contratada para un trabajo presencial y, como sucede ahora con la pandemia, se firmó un anexo de contrato para el teletrabajo? Este cambio de trabajo presencial a no presencial no puede afectar la remuneración del trabajador. El legislador se preocupó de eso y dijo que no se puede afectar la remuneración del trabajador. No puede disminuirse la remuneración del trabajador por el hecho de cambiar trabajo presencial a no presencial. Ahora, aspecto de interpretación, dijo que no se puede disminuir o afectar la remuneración. Pero eso no quita la posibilidad de que, si cambia el trabajo presencial a no presencial, no tenga derecho a la asignación de colación y movilización, porque ya no va a necesitar gastar en trasladarse al lugar de trabajo, ni viceversa, ni en colación. Por lo tanto, eso es un beneficio no remuneracional que puede verse modificado o anulado durante el tiempo de teletrabajo. En cuanto a los bienes que participan en esto, nuestra legislación, y la mayoría de ellas, indica que es el empleador el que debe proporcionar al teletrabajador todos los elementos que necesita para el teletrabajo: el escritorio, el computador, la silla, en fin. El teletrabajador no está obligado a proporcionar esos elementos. Por regla general, es el empleador el que debe proporcionar esos elementos. Pero, si bien nuestra legislación dice que el trabajador no está obligado a proporcionar esos elementos, nada quita que voluntariamente diga en el documento, en el contrato, un anexo, que él va a proporcionar
alguno de estos elementos. ¿Ah? Pero en general es el empleador el encargado de proporcionar el computador, la silla, el escritorio, todo lo necesario y preocuparse de los costos de mantención o de reposición. ¿Ah? Obviamente el trabajador tiene la obligación de un buen y adecuado funcionamiento, mantención de estos bienes. Ahora, también debe regularse el mayor costo que implica para el teletrabajador esta forma de trabajo, mayores costos en energía eléctrica, internet, en fin. No hay una fórmula determinada para determinar cuál es el mayor costo que debe asumir el empleador. Normalmente se compara los costos del mes anterior al teletrabajo con lo que salen estas cuentas en el primer mes de teletrabajo y el empleador va pagando las diferencias. O se asigna un monto fijo en el contrato. En el contrato también es importante establecer una cláusula de confidencialidad, en el sentido que el trabajador, no va a dar a conocer a terceros, ajeno a la relación laboral, toda la documentación, antecedentes e información que le proporcione el empleador. Y esto nos va a llevar después a analizar el tema de los delitos informáticos. Porque, ¿qué pasa acá? Si bien en la mayor parte de las legislaciones laborales del mundo se dice que el trabajo es personal, o sea que el trabajador en forma personal debe realizar el trabajo, en el teletrabajo es muy fácil delegar en otro el trabajo, en un familiar, un vecino, un amigo, si el teletrabajador ese día debe salir de su casa. Y el empleador normalmente no lo va a saber. Entonces ahí el teletrabajador está incumpliendo el contrato, que debe ser que la ley dice que el trabajo debe ser personal, lo está delegando en otro, y el peligro está más bien en ese otro, que puede aprovechar esos documentos, antecedentes, para sacar un provecho económico y traspasárselos a la competencia. Por eso es importante establecer una cláusula de confidencialidad de la información. Y aunque no se establezca, no significa que el trabajador pueda traspasar la información, sino que el trabajador igualmente tiene obligaciones de tipo ético-jurídica, como los deberes de lealtad y fidelidad a su empleador, en el sentido que no puede hacer nada que vaya en perjuicio del empleador, como el traspaso de esa información. Es decir, aunque no esté por escrita la cláusula, igualmente, en el caso que el trabajador viole esta confidencialidad y traspase la información, se le puede despedir por incumplimiento grave de sus obligaciones, ¿cierto? Hay una cláusula de domicilio. Se debe indicar claramente en el contrato en qué lugar se van a prestar los servicios. Si va a ser, como lo normal, en el domicilio del trabajador o en otro lugar libremente elegido por él, y debe informar al empleador cualquier cambio de domicilio. En cuanto a la vigencia de este contrato, bueno, como todo contrato, debe indicar si va a ser un contrato indefinido, a plazo o por una obra o trabajo determinado. Y también debe indicarse, reitero, si es un trabajo no presencial total o parcial. Ahora, es aconsejable establecer en el contrato de que el trabajador autoriza para que visiten su domicilio o el lugar donde teletrabaja en ciertos días y horarios determinados, ya que por lo menos nuestra ley nacional, la ley 21.220, permite al empleador, a la dirección del trabajo
o a la mutual de seguridad, acceder al domicilio, a la habitación donde se teletrabaja, previa autorización del trabajador. ¿Por qué? Dejarlo claramente establecido después, que no haya discusiones que sí, que no, que tal día sí o este horario no. Porque el empleador le interesa controlar a través de su prevencionista personal de que el trabajador esté usando los elementos de protección personal, se estén respetando las condiciones mínimas de higiene y seguridad. ¿Ah? A la Dirección de Trabajo le interesa ingresar al domicilio para velar el cumplimiento de las normas laborales y previsionales. Y a la Mutual de Seguridad también para controlar de que no hayan riesgos de accidentes o enfermedades laborales, aplicar las medidas correctivas al respecto. Por eso también eso es muy importante. ¿Mm? Bueno, en cuanto a las funciones del trabajador, se debe establecer una o más funciones. Recuerden que está muy de moda el tema de la polifuncionalidad, en que se puede establecer una función más uno más o otras más que sean por lo general alternativas o complementarias. ¿Mm? Bueno, en cuanto a otros temas, tenemos, aparte del contrato, en que se contrata en forma directa para el teletrabajo, está la posibilidad de que el trabajo presencial se cambie a través de un anexo por trabajo no presencial, o en parte presencial y en parte no presencial. Que lo que pasó con la pandemia, que hubo que firmar anexos de contrato a los trabajadores presenciales para que teletrabajen. Bueno, en este anexo se debe estipular, obviamente, que se va a teletrabajar en forma total o parcial. Y reitero lo que ya dije en cuanto a la remuneración no puede ser afectada por este cambio de trabajo presencial a no presencial. Y se deben respetar todas las normas y principios básicos de la legislación laboral. Se debe establecer en este anexo también el tiempo durante el cual se va a teletrabajar. Normalmente aquí se ha estipulado que mientras dure el estado de excepción constitucional o mientras dure la cuarentena, tanto en la comuna de domicilio del trabajador o la comuna de domicilio del empleador. También, obviamente, hay que hacer referencia a la confidencialidad, a que el trabajador permita visitar su domicilio para controlar todos los aspectos de los riesgos. También, ya dije, la confidencialidad, la propiedad de los equipos de parte de la empresa, qué equipos se van a proporcionar. Pero también aquí el empleador, tal como en el contrato original de teletrabajo, debe previamente capacitar a sus trabajadores respecto a los riesgos que pueden ocurrir en esta nueva forma de trabajo y cómo prevenirlos. Normalmente aquí no hubo tiempo de capacitar el empleador en base a la ley 16.744 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Aplicó las normas básicas que se aplican a los trabajadores presenciales, a estos trabajadores no presenciales, ¿ah? Pero nada en particular. Como veremos, existen normas especiales de higiene y seguridad al respecto. También en los contratos y anexos se pueden establecer también que tal día, tal hora va a haber una reunión semanal en la empresa, para dejarlo claramente determinado. Ya dijimos que estas reuniones presenciales con los jefes, con los compañeros de trabajo, va a permitir disminuir
esta desventaja del teletrabajo, que es el sentimiento de aislamiento del trabajador. Además que nuestra ley garantiza de que el trabajador va a tener un libre acceso a las instalaciones de la empresa para que pueda participar en actividades colectivas, y el empleador debe asumir los costos de este traslado. O sea, que el trabajador se sienta parte de la empresa, que no es alguien que está fuera de la empresa, sino que se sienta parte de él y de todas las actividades que realicen los trabajadores también en forma presencial. Bueno, vamos a pasar ya a otra hoja, a otro tema. ¿En cuál es la legislación? La legislación internacional en esta materia. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, se preocupó a través del convenio 177 sobre el trabajo a domicilio del año 1996, la recomendación 184, y también tenemos un acuerdo marco europeo sobre teletrabajo. En estos convenios, recomendaciones y acuerdos marcos, principalmente se señala que en relaciones de teletrabajo se van a respetar las normas y principios básicos de la Organización Internacional del Trabajo. Se van a respetar los derechos mínimos establecidos en cada legislación para los trabajadores presenciales, y que los no presenciales, como los teletrabajadores, también tengan esos mismos derechos que tienen los trabajadores presenciales. Y un tema que toca todos estos instrumentos internacionales, y muy importante, es la cláusula de retorno. ¿En qué consiste la cláusula de retorno? Consiste en que el teletrabajador tenga la opción de volver al trabajo presencial, si es que en definitiva no le acomoda, no se acostumbró, presentó desventajas o inconvenientes insuperables para él. En nuestro país, la nueva ley 21.220 establece la cláusula de retorno solo para el caso de un trabajador que primero fue presencial y después no presencial, y que se firmó un anexo y se cambió a teletrabajo, en el sentido de que mediante un aviso escrito al empleador con 30 días de anticipación le puede avisar de que él va a utilizar esta cláusula de retorno, que él quiere volver al trabajo presencial, y el empleador no puede negarse a que él vuelva a este trabajo presencial. Ahora, eso, repito, solo para el que fue primero presencial y luego no presencial. ¿Qué pasa respecto a los que se contrataron originalmente como teletrabajadores? Bueno, pone que el teletrabajador sabía lo que iba, o estaba acostumbrado, ya había teletrabajado, se había capacitado y estimó que él podía, que le convenía, que le acomodaba. Ahora, si él en el transcurso del tiempo siente que no quiere, no le conviene, no le acomoda, no va a tener el derecho a esta cláusula de retorno. Y si no llega a un acuerdo con su empleador para un trabajo presencial y no como se contrató originalmente, no presencial, si no llega a un acuerdo, va a haber un término de contrato ahí, obviamente. Esta es la legislación internacional. En cuanto a la legislación comparada a la legislación nacional, no son muchos los países que tienen ley de teletrabajo, pero no por eso no hay bastante. Por lo general, en los países en que no hay teletrabajo, la empresa utiliza las normas laborales para los trabajadores presenciales y las adecúan en los contratos para los trabajadores no presenciales. Y muchas veces se llegan a acuerdos entre sindicatos de empresas en las negociaciones colectivas. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Tampoco hay muchos países que tengan ley, pero igualmente se utiliza el teletrabajo. Podemos, citar el caso de Chile, que después de varios proyectos de teletrabajo en varios gobiernos, al final la necesidad
tuvo preeminencia y se tuvo que aplicar, que crear esta ley 21.220 por necesidad. ¿Ah? Existen otras leyes de teletrabajo, cabe mencionar importante, en Colombia, hace más de 10 años que tienen una importante y completa ley de teletrabajo. Bueno, esta situación de la pandemia ha originado y ha apurado las leyes en los países en que había muchos proyectos y no eran aprobados por el Congreso. Así que, pero para que vean ustedes que el teletrabajo es como una solución de emergencia. Uno, cuando surgió en la década de los 70 con la crisis del petróleo, para ahorrar costos en combustible, y siguió aumentando, pero ahora un aumento explosivo con la pandemia. Fíjense que acaba de salir una encuesta de la Asociación Chilena de Seguridad que dice que hay 1.700.000 teletrabajadores que representan el 25% de nuestra población activa. ¿Ah? Y se estima, según esa encuesta, que pasada los efectos de esta pandemia, va a haber un trabajo mixto, una combinación entre trabajo presencial y no presencial, en el sentido de que parte de la jornada presencial, parte no presencial, o algunos días de la semana presencial y otros no presencial, para combinar y aprovechar todas las ventajas del teletrabajo y eliminar o disminuir las desventajas que yo ya indiqué. Podemos avanzar a otro tema. Okay. Avanzar con la minuta, con la hoja, por favor. Bueno, los efectos del teletrabajo en los colaboradores. Los riesgos del teletrabajo y cómo prevenirlo. Bueno, como en todo país existe una ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Pero eso fue creado para un trabajo presencial, no para un trabajo no presencial. Por lo tanto, no es totalmente aplicable o suficiente para poder evitar los riesgos de accidentes y enfermedades laborales en el teletrabajador. En nuestro país tenemos el reglamento número 18, que va a empezar a regir el 2 de octubre del presente año, sobre los riesgos y cómo prevenirlos. Bueno, todos sabemos lo que es un accidente del trabajo y una enfermedad profesional. Sabemos que en el reglamento interno de la empresa se deben indicar en detalle todos los riesgos que puede ocasionar el trabajo en esa empresa y la forma de prevenirlo y las consecuencias de que si acontece ese riesgo. Bueno, este reglamento también indica que a través del reglamento, una modificación, un anexo al reglamento, la empresa debe indicar cuáles son los riesgos del teletrabajo, las consecuencias de acontecer el riesgo y cómo prevenirlos. Y tiene aspectos muy importantes que se refieren sobre todo al trabajo no presencial. Voy a leerlo porque me parecen importantes y que en la mayor parte, con este apuro, con los anexos de contrato de trabajo para cambiar el trabajo presencial a no presencial, no se han cumplido. Tenemos que el empleador tiene que entregar una información mínima a sus trabajadores en cuanto a las características mínimas que debe reunir el lugar de trabajo en que se ejecutan las labores. Está el espacio de trabajo, los pisos, lugar de tránsito, vías de evacuación y procedimientos de emergencia, superficie mínima del lugar de trabajo, condiciones ambientales del puesto de trabajo, iluminación, ventilación, ruido y temperatura, condiciones de orden y aseo exigidas por el puesto de trabajo, mobiliario en que se requiere para el desempeño de las labores, mesa, escritorio, silla, según el caso, herramientas de trabajo que se deben emplear, tipo, estado
y uso de las instalaciones eléctricas. Después, en cuanto a la organización del tiempo de trabajo, debe indicarse las pausas y descansos dentro de la jornada y tiempos de desconexión. Si se realizan labores de digitación, se debe indicar los tiempos máximos de trabajo y los tiempos mínimos de descanso que se deben observar. Ahora, en cuanto a las características de los productos que se manipulan, la forma de almacenamiento y uso de los equipos de protección personal también se deben indicar. Ahora, en cuanto a los riesgos a los que podrían estar expuestos y las medidas preventivas a utilizar, ¿cuáles son los riesgos ergonómicos, químicos, físicos, biológicos, psicosociales, según corresponda? Por último, en cuanto a las prestaciones del seguro de la ley de accidente de trabajo y los procedimientos para acceder a esos beneficios. Ahora, eso es lo más importante de nuestro nuevo reglamento, de la ley de teletrabajo. Pero yo considero que las mutuales de seguridad, quienes administran el seguro de accidente de trabajo en enfermedades profesionales, se han preocupado con mayor detalle de informar a sus empresas afiliadas y a los trabajadores de un listado completo que deben observarse en cuanto a los riesgos y cómo prevenirlo. Y voy a leer un ejemplo de una plantilla de la Asociación Chilena de Seguridad. Condiciones ambientales. Aspectos que se deben verificar o observar. En cuanto a la iluminación, la cantidad de luz existente, artificial o natural, que debe ser suficiente, permitiendo la lectura sin dificultad. La iluminación artificial, lámparas, focos, tubos fluorescentes, deben encontrarse firmes para evitar que haya limpios y funcionando sin parpadeo. La ubicación de la iluminación artificial, lámpara o focos, se deben encontrar ubicadas de manera que no generen sombra o exceso de brillo o reflejo. En cuanto a la ventilación, el área de trabajo debe tener ventilación natural que permita renovar el aire y que se encuentre en buena consideración, aspectos de acceso. En cuanto a la ventilación, el área de trabajo debe tener ventilación natural que permita renovar el aire y se encuentre en buenas condiciones, dijimos, de apertura y cierre. El área utilizada para el teletrabajo de no poseer ventilación natural y tiene ventilación artificial que permite renovar el aire, los ventiladores, extractores de aire, renovadores de aire, entre otros, en buen estado si es que no hay natural. En cuanto al ruido, también se preocupa del ruido, contaminación acústica. Hay que verificar que se pueda controlar el ruido externo. Se debe tratar de eliminar del lugar de trabajo las fuentes generadoras de ruido, tales como ventiladores u otros aspectos que generen distracción mientras se trabaja. Las condiciones ergonómicas, yo lo considero interesante. Todo esto debe ser aplicado por la empresa. Condiciones ergonómicas. ¿Qué condiciones se deben verificar y observar? En cuanto a la mesa, el escritorio para el trabajo frente a los computadores, el tamaño de la superficie del mobiliario utilizado debe ser suficiente para acomodar todos los elementos de trabajo. Debe existir un espacio suficiente para las piernas debajo de la superficie de trabajo. Los elementos de trabajo deben estar ubicados a un alcance normal del usuario. No se requiere sobreesfuerzo para alcanzarlo, o sea, que no se requiera sobreesfuerzo para alcanzarlo. La parte superior de la pantalla debe estar ubicada en la línea visual horizontal del usuario, manteniendo una distancia ojo-pantalla de entre 50 y 70 centímetros, muy importante. Para evitar el cansancio visual. El teclado debe estar ubicado frente al usuario y frente al monitor.
y se utiliza un apoyo muñeca para promover una postura de en toda la ciudad, sí, con ruedas semifrenadas, con apoyo en 5 puntos, apoyo antebrazo regulable y buenas condiciones generales. El respaldo debe ser independiente del asiento, con apoyo dorsal y lumbar y mecanismo de ajuste de altura. El asiento debe ser plano, con borde anterior redondeado y con mecanismo de ajuste de altura. Bueno, también se debe indicar qué hacer en caso de sismo e incendio en el lugar donde se teletrabaja. En fin. Bueno, esta nueva forma de trabajo produce riesgos adicionales a lo que puede estar expuesto cualquier trabajador en una empresa. En cuanto a los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales se refieren a aquellas circunstancias perjudiciales para la salud física, mental o social del trabajador causados por condiciones de trabajo y factores organizacionales y de relaciones en la empresa susceptibles de trastornos causados por el inadecuado uso de las nuevas tecnologías en el trabajador. Tenemos el tecnoestrés. ¿Qué es lo que es el tecnoestrés? Es una respuesta del organismo que puede afectar gravemente la salud y el bienestar y la calidad de vida del teletrabajador. Ahora, el cuerpo no se adecua a la necesidad del teletrabajo. Es una respuesta del organismo que no puede adecuarse a estas nuevas tecnologías y tenemos dos tipos de tecnoestrés. Tenemos la tecnofobia, que es un sentimiento de rechazo, de miedo a las nuevas tecnologías. Esto sucede normalmente en que por necesidad, porque no tenía otra alternativa y no estaba preparado, suscribe un contrato para teletrabajar o un anexo que cambia el trabajo presencial a un trabajo en el hogar, teletrabajo. Entonces, este tipo de tecnoestrés, que es la tecnofobia, consiste en que él, como no sabe o no está acostumbrado a estas nuevas tecnologías en el trabajo, siente un miedo a ella, un rechazo, lo que le produce obviamente serias consecuencias psicológicas. Y otro tipo de tecnoestrés es la tecnoadicción, en el sentido de que esta persona en su trabajo tiene adicción a las nuevas tecnologías. Está permanentemente pensando en conectarse, qué nueva tiene en el celular, en el computador, y esto le produce graves consecuencias físicas y psicológicas, aparte del estrés, depresión, angustia, somnolencia, incluso también se aísla de la familia con quien vive y se aísla de sus amistades. También hay un aislamiento ahí. Entonces, aquí a la empresa le cae un papel muy importante en la prevención de los riesgos de accidentes y enfermedades laborales para el teletrabajador. Debe capacitar al trabajador de cuáles son los riesgos, cómo prevenirlos. Y vinculado con esto, el empleador, la dirección del trabajo, el organismo dedicado a la prevención, deben visitar el lugar de trabajo para que se cumplan, ¿no? Las normas básicas, se revise que el trabajador esté cumpliendo con el uso de elementos de protección, que el ambiente cumpla también con la iluminación, la ventilación, la temperatura adecuada, que la silla, el computador, en fin, cumpla con todos estos estándares mínimos. Ahora, ¿qué pasa si hay un accidente o enfermedad
y el trabajador dice, esto a causa del teletrabajo. A veces es muy difícil definir si es un accidente que se produce en el hogar por teletrabajar o se debe a un origen común que no tiene nada que ver con el trabajo. Bueno, esto lo va a determinar el organismo administrador del seguro de accidentes, lo va a determinar un tribunal, en fin, pero un tema muy discutible. Ahora sí que hay sentencias judiciales que si bien no se refieren al teletrabajo, pero se refieren a un trabajo no presencial. Por ejemplo, alguien que sale de la empresa a la calle a visitar a los clientes, a venderle un seguro o para tratar de incorporarlo a una AFP, un ISAPRE, y en ese caso está fuera de la empresa y fuera del alcance, control y supervisión del empleador. En ese tipo de accidente, ¿qué han dicho los jueces? Han dicho que aquí lo importante es que el empleador haya cumplido con entregar los elementos de protección personal y que, no obstante, que el empleador entregó esos elementos de protección para evitar o disminuir los accidentes, y si se produce el accidente, los jueces han liberado de responsabilidad de culpa a la empresa en los casos en que no puede haber una supervisión directa presencial, ya que dice que el trabajador es el más responsable, el principal responsable de evitar estos accidentes, porque no hay una supervisión presencial del empleador como si la hay en un trabajo presencial. En el caso que ocurre un accidente a alguien que trabaja presencialmente, los jueces normalmente responsabilizan al empleador del accidente, no solamente cuando han entregado los elementos de protección adecuados, igual se produce el accidente cuando no hay una supervisión constante y permanente de un jefe, supervisor, no sé, que controle de que realmente los trabajadores están usando los elementos de protección en forma adecuada y que estén en buen estado. Eso no se puede hacer en el trabajo no presencial. Por lo tanto, para liberarse de culpa, el empleador basta acreditar que entregó los elementos de protección y todo lo necesario para evitar riesgo en el ambiente o lugar de trabajo, asumiendo una mayor responsabilidad el trabajador. Eso es lo que han dicho los jueces. Ahora, obviamente, en el reglamento interno de la empresa tiene que haber una cápita especial relativo al teletrabajo, con las normas básicas y estipulando para este tipo de trabajo los riesgos, las consecuencias de acontecer el riesgo y las formas de prevenirlo también. Debe existir ese reglamento. Podemos avanzar en otro tema. Los desafíos del teletrabajo. ¿Qué pasa con la sindicalización y la negociación colectiva? Bueno, en el tema de sindicato, aquí voy a citar a un famoso profesor peruano, don Mario Pasco, de la Universidad Católica de Lima. Tiene un artículo muy interesante que yo se los proporciono a mis alumnos cuando estudiamos el tema de sindicato. El tema que él publicó se refiere o se llama el declive de los sindicatos en el siglo XXI. Ahí señala todos los motivos por los cuales los sindicatos han declinado en cuanto al número de sindicatos y a la afiliación. Y quiero rescatar algo ahí. Dice que la actividad económica terciaria, es decir, los servicios, no son proclives a afiliarse. Aquí tenemos al teletrabajo. La verdad que los servicios y especialmente el teletrabajo no es muy proclive a afiliarse a un sindicato por varios motivos, porque por lo general a los que prestan servicio a la actividad terciaria no le interesa
mucho afiliarse a un sindicato. Confía más en la negociación individual con su empleador que a través de una negociación colectiva sindical. Y no hay muchos sindicatos. Pero, como ya dije, el teletrabajador tiene todos los derechos sindicales y en negociación colectiva, al igual que un trabajador presencial. A tal punto, nuestra ley se preocupa de indicar que el empleador debe señalarle al trabajador si existe algún sindicato vigente en la empresa. Y también le debe indicar dentro de 10 días hábiles de que se constituye un nuevo sindicato en la empresa, informárselo al trabajador por si él quiere afiliarse. Ahora, ¿qué pasó con los grandes sindicatos mundiales cuando surgió en la década de los 70 el teletrabajo? Los grandes sindicatos miraron esto como una moda, como una necesidad del momento, como que no iba a ser algo permanente o de mucho éxito. Pero cuando se dieron cuenta que el teletrabajo llegó para quedarse, bueno, con el fin de tener más afiliados a su sindicato, se preocuparon del teletrabajo y de celebrar grandes acuerdos marcos entre los grandes sindicatos europeos y las grandes agrupaciones empresariales que estableciera ciertos derechos mínimos para el teletrabajador, como los mismos derechos que tienen los trabajadores presenciales, la cláusula de retorno, en fin. Pero en realidad no hay mucha sindicalización ni menos negociación colectiva en cuanto al teletrabajo. Vamos a ver ahora qué va a pasar, porque ya hay ley. Antes no había ley. Veamos si aumenta la sindicalización y negociación colectiva en el teletrabajo ahora que está regulado el tema. En cuanto a los derechos fundamentales laborales, bueno, el teletrabajador, al igual que el trabajador presencial, por el hecho de ingresar a trabajar a una empresa, no pierde sus derechos fundamentales laborales establecidos en la Constitución. Por el contrario, el empleador debe respetarlo, y así indica nuestro artículo 5 del Código del Trabajo, que señala que las facultades que la ley le reconoce al empleador tienen como límite los derechos fundamentales laborales, en especial el derecho a la privacidad, intimidad y a la honra del trabajador. Bueno, ¿qué pasa aquí? El empleador debe respetar los derechos fundamentales laborales del trabajador. Se ha planteado si el empleador puede instalar una cámara de vigilancia en el lugar donde se teletrabaja. Bueno, nuestra dirección de trabajo ha señalado que el empleador puede instalar cámaras en los lugares de trabajo siempre que tengan como único objetivo la seguridad. Seguridad de trabajadores, seguridad de los bienes de ellos, bienes de la empresa, en fin. Pero no para controlar la actividad laborativa del trabajador. Porque si las cámaras están enfocadas directamente a los trabajadores, ellos pueden denunciar la vulneración de su derecho fundamental a la honra, la intimidad y la vida privada. ¿Ah? El empleador podría instalar una cámara en la habitación donde se teletrabaja con el solo objetivo de seguridad. Podría, en forma indirecta, captar esa cámara al trabajador, pero no en forma directa. Bueno, me avisan. Bueno, nos quedaron varios temas interesantes, pero yo creo que no va a ser la única oportunidad en que tratemos este importante tema que llegó, repito, para quedarse. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias por la exposición. No, ahora le damos pase a Edgar para la segunda parte. Hola, buenos días. Me toca exponer la parte peruana de la aplicación de la legislación del teletrabajo.
nosotros tenemos la ley del teletrabajo ya desde hace varios años. El 2013 se emitió la primera ley del teletrabajo en el Perú y 2 años después esta ley entró en vigencia mediante la publicación de su reglamento. Tenemos ya vigente una normativa de teletrabajo desde hace unos 5 años. Sin embargo, no ha sido muy utilizada por parte de los empleadores debido a la falta de conocimiento sobre cómo implementar un mecanismo de teletrabajo. Lamentablemente se tiene en una idiosincrasia como la nuestra la idea de que si es que no tienes al trabajador efectivamente sentado en las instalaciones de la empresa, no vas a poder hacer un debido control de las labores que debe prestar a la misma. Sin embargo, como ha demostrado la realidad, esto no solamente es posible, sino que es necesario la implementación de medidas alternativas a las ya conocidas de trabajo presencial hacia un teletrabajo. Ahora bien, esta modalidad de trabajo a distancia no es la única en el Perú. Con motivo del primer caso que se detectó el 6 de marzo de este año en nuestro país de coronavirus, se emitió una guía recomendando, el Ministerio de Trabajo peruano emite una guía recomendando que los empleadores adopten medidas alternativas de organización de trabajo. En ese sentido, se recomendó implementar de una manera masiva el teletrabajo. Pero esta guía que recomendaba hacer esa implementación finalmente no fue aplicada por la gran mayoría de empleadores debido a que 2 semanas después, mediante un decreto de urgencia, se estableció la posibilidad de que los empleadores empleen una nueva forma de trabajo a distancia que es el conocido en el Perú como trabajo remoto. Luego vamos a hablar un poco sobre cuál es la diferencia entre el teletrabajo y el trabajo remoto. Pero en principio centrémonos en el tema que es el teletrabajo. Pues bien, como les comenté, tenemos ya desde hace varios años la normativa. No hemos tenido una aplicación de alguna manera masiva, tampoco por el tema tecnológico. Lamentablemente el Perú es uno de los países que está más a la saga en relación a la conexión en infraestructura de Internet. No solamente en algunos lugares es inexistente, sino que incluso en los lugares en los cuales uno entendería que debería haber una buena conexión, pues la conexión es deficiente. Esos son algunos mecanismos de tipo técnico que quizás han impedido que de manera masiva se haya implementado desde la vigencia de la ley el teletrabajo en nuestro país. Sin embargo, las normas ya estaban planteadas y ahora es una oportunidad para que esta normativa tenga mucha mayor vigencia y pueda ser adecuadamente implementada por los empleadores. Ahora, les comento, esta ley de teletrabajo no solamente aplica al sector privado, sino también al sector público. El sector público ya ha tenido algunas experiencias antes de la pandemia de aplicación de esta ley del teletrabajo. Por ejemplo, es importante destacar que el INDECOPI, el Instituto de la Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual en el país, implementó de alguna manera, de manera pionera, el teletrabajo en nuestro país. Pero volvamos al contexto actual. El teletrabajo necesita ser implementado, pero no solamente se trata de modificar el lugar de trabajo, sino de adoptar una serie de mecanismos que permitan la efectiva realización por parte del trabajador de la prestación para la empresa y de la empresa de brindarle al trabajador los materiales y la capacitación suficiente para que pueda prestar el servicio de manera adecuada y de esta manera pueda agregar valor a la empresa y esta productividad. Bien, en el tema de las definiciones, como lo ha recalcado Yuri, en el caso del Perú, la definición es similar. El trabajador
es un trabajador que tiene una forma de trabajo, ya sea una forma presencial o inicia trabajando de manera, no presencial. Pero para ello tiene que existir un acuerdo entre las partes para poder llegar a materializar el teletrabajo. Tanto el empleador como el trabajador necesitan ponerse de acuerdo. Y esta justamente fue la limitación por la cual la ley del teletrabajo no se llegó a aplicar en el momento más urgente a inicios de la declaratoria del estado de emergencia en el Perú, que fue el 15 de marzo, sino que tomó la posta, digamos, la otra medida que se implementó justamente para poder paliar esta situación de probable falta de acuerdo que quizás los empleadores hubieran podido tener en relación a los trabajadores. Simplemente porque les comento, ya anticipando un poco este tema, en el caso de la otra modalidad de trabajo a distancia, no es necesaria el acuerdo o la manifestación de aceptación por parte del trabajador, sino únicamente basta que el empleador le comunique al trabajador que éste esté implementando el trabajo a distancia. En este caso específico, el trabajo remoto. Pero volvamos al teletrabajo. El teletrabajo tiene ciertos principios rectores por los cuales nuestra legislación lo ha instituido. El principio de voluntariedad, es decir, acuerdo entre las partes. El tema de la reversibilidad, es decir, es posible que un trabajador que varió su forma de trabajo de ser un trabajo presencial a distancia a remoto, pueda volver nuevamente a tener la condición inicial de trabajo presencial. Igualdad de trato. Es importante tener en cuenta que si es que a un trabajador se le da la facilidad, se llega a un acuerdo con el empleador para que pueda hacer teletrabajo y otro trabajador esté en las mismas condiciones, no se le debe impedir que también pueda acceder a este tipo de forma de trabajo. Si no, pues estaríamos ante un supuesto de probable sujeto a investigación, discriminación. Ahora, existen normas en el Perú que regulan la conciliación de las labores que realizan los trabajadores con su vida personal y familiar. De alguna manera, la finalidad inicial del teletrabajo al momento de emitirse la ley fue esa, de que los trabajadores puedan conciliar, algunos que probablemente tenían cierta carga familiar que asumir, la posibilidad de poder trabajar desde sus casas para poder estar con sus familiares y apoyarlos, o de alguna manera también por su propia condición. Imaginemos a las trabajadoras gestantes poder tener cierta permisibilidad para poder desarrollar su trabajo sin tantos movimientos o desplazamientos que involucran siempre el trabajo presencial. Pues bien, además de los principios, tenemos reglas de uso y cuidado de los equipos. En este caso, el teletrabajo permite que el trabajador ponga a disposición sus propios equipos para la prestación de sus labores. Vamos a ver en ese caso cuáles son las consecuencias. Pero también cuando el empleador, que esto es la regla, pone a disposición del trabajador los equipos y materiales para que realice sus actividades, tiene que el trabajador cumplir con ciertas obligaciones respecto de aquel material que la empresa le ha otorgado para realizar ese trabajo. Siguiente diapositiva. Pasamos a la siguiente, Filmina. Ok. El contrato de trabajo, en este caso, si es que nosotros queremos establecer ciertas pautas o requisitos mínimos, tenemos que tener en cuenta que debemos cumplir con establecer ciertos lineamientos básicos, como son cuáles son los medios informáticos de telecomunicación o análogos que el trabajador va a emplear y
cuál de las dos partes, trabajador o empleador, va a ser el que ponga a disposición del trabajador dichos equipos y o medios. En ese caso, de manera ilustrativa, obviamente estos equipos pueden ser otros equipos que use el trabajador. He colocado un cuadro por el cual de manera didáctica puede en el contrato agregarse en una de las cláusulas que el responsable de proveer, por ejemplo, las laptops, va a ser el empleador. El responsable de proveer el celular va a ser el trabajador, y así sucesivamente hasta que lleguen a un consenso respecto de los bienes que se van, en principio, de los bienes que se van a usar. Y luego, en el caso de que el trabajador ponga a disposición del empleador algunos de estos equipos y bienes, ponerse de acuerdo respecto a cuál va a ser el monto de compensación que el empleador por obligación debe reconocerle al trabajador. Luego vamos a ver qué pasa si es que no hace ese pago de la compensación de estos equipos. Siguiente diapositiva. Ok, además de esta formalidad que les comentaba, tiene que establecerse que estos medios que se están poniendo a disposición del trabajador tienen que ser, cuando son puestos a disposición por parte de la empresa, el trabajador tiene la obligación de cuidarlos. Es decir, si es que existe algún desperfecto, algún problema con algún soporte o algún equipo que se le brindó, tiene que inmediatamente comunicar al empleador para que tome de las medidas pertinentes. Y además, él debe evitar en todo momento realizar actos indebidos con estos equipos. Ahora, el contrato de trabajo también debe consignar medidas sobre gestión y seguridad de la información. Y aquí es un tema bastante sensible porque el trabajador desde su casa puede realizar cualquier tipo de actividades que lo lleven incluso a hacer un mal uso, imaginemos, de una laptop, y que a consecuencia de ello surja, ya no intencionadamente, sino de manera descuidada por parte de él, alguna filtración de algún tercero y robe información que puede ser sensible de la empresa. Por tanto, el trabajador debe tener estricto cuidado de cumplir con las pautas que le establezca la empresa, el empleador, para acceder a determinadas plataformas o a determinadas páginas para poder realizar efectivamente su trabajo y evitar cualquier problema de filtración de información o por actuar de manera negligente en el uso de los medios que se le otorgan para realizar sus labores. La jornada de trabajo puede ser la misma. Si es que hay una variación, también puede haber modificaciones, puede ajustarse la jornada. Imaginemos que la jornada de trabajo de 48 horas, 8 horas a la semana, se ponen de acuerdo el empleador y el trabajador para que estas 8 horas que le toca al trabajador laborar, decida a qué hora va a realizar sus labores. Es decir, esta forma de trabajo te permite de alguna manera flexibilidad con relación a la posibilidad de que a determinadas horas puedas realizar tu trabajo y a determinadas estés de alguna manera libre. En todo caso, de lo que se trata y el espíritu del teletrabajo no es de que una persona esté sentada 8 horas frente a su computador, en el escritorio, simplemente por estar. De lo que se trata es de generar valor a la empresa. Y esta forma de trabajo justamente apunta a ello, más que a la visión tradicional de que el trabajador debe estar frente a la máquina y con eso se entendería que estaría trabajando. Ahora ya no es así. El trabajador también tiene que estar siempre a disposición del supervisor o, en todo caso, dependiendo de su forma, su tipo de contrato, de reportar al trabajador los requerimientos que le haya realizado. Pues tenemos trabajadores que son
de confianza y no sujetos a fiscalización inmediata. Ellos, pues, sobre esos en particular, probablemente no tengan una jornada de trabajo, al menos los que están no sujetos a fiscalización inmediata, al no tener una jornada de trabajo por la ley peruana, no tienen el derecho a gozar de las horas extra. Aquí puede surgir un tema con el tema de la jornada de trabajo. ¿Y qué pasa si es que el trabajador sigue laborando luego de las 8 horas diarias que, imaginemos que tenga un horario específico, que le corresponda laborar? ¿Que el empleador estaría obligado a pagarle horas extra? ¿O el trabajador estaría cometiendo un acto de alguna manera que atenta contra la buena fe de la empresa con la finalidad de querer aprovecharse y a costa de la empresa obtener mayores ingresos, pero sin que ésta le haya señalado que debe hacer horas extra? Pueden surgir una infinidad de supuestos en estos casos, dependiendo del tamaño de la empresa, del tipo de tecnología que empleen, podría, si es que tiene los soportes necesarios, desactivar los correos electrónicos o las plataformas a determinada hora del día, cuando ya culminó la jornada de trabajo. Lo recomendable sería eso, pero obviamente eso implica un costo. Ahora, lo que la empresa no debería hacer en este caso, porque lo que prima son los hechos a las formalidades, es asignarle labores al trabajador fuera del horario de trabajo, porque esto da cabida a que el trabajador, con justa razón, pueda más adelante pedirle el pago de horas extras sobre ese trabajo en exceso. Siguiente diapositiva. Pues bien, como les comenté, el contrato de trabajo puede o se permite en el contrato de trabajo realizar la variación de la modalidad de la prestación de servicios y a la vez revertir esta variación que se hizo en primera instancia. La formalidad, voluntad, acuerdo entre las partes para la variación de la modalidad. Imaginemos que empezó como presencial, se varía a trabajo, teletrabajo, tiene que haber acuerdo entre las partes. Para la reversión, vuelves, si quieres, que ya no quieres seguir realizando trabajo vía teletrabajo y volver al trabajo de manera presencial, tiene que haber acuerdo entre las partes. Pero también el empleador en estas circunstancias puede denegarse, es decir, puede decirle al trabajador, mantente en teletrabajo. Esa circunstancia puede permitir o habilita al trabajador a impugnar esa decisión de denegación de la vuelta a la jornada, al trabajo físico. Bueno, eso tiene un mecanismo que justamente la empresa y el trabajador tienen que aplicar. Ahora, la reversión también procede cuando se cumple el plazo. Si es que el contrato establece un plazo para volver nuevamente al estado anterior, es decir, al estado en el cual se realizaba el trabajo físico, inmediatamente se cumple ese plazo, inmediatamente el trabajador vuelve al trabajo presencial. Ahora, sobre el cuestionamiento, ya les comenté el tema de la impugnación. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ok, ¿qué derechos tiene el trabajador en este supuesto, en esta forma de contrato? El trabajador tiene que ser capacitado. Y esta capacitación no es solamente sobre las labores que va a desempeñar efectivamente para la empresa, sino la capacitación sobre el uso de los medios tecnológicos, los medios, soporte que le van a permitir realizar su trabajo. Y además sobre la legislación en materia de datos personales, de propiedad intelectual y seguridad en la información. Es decir, la empresa tiene que obligatoriamente capacitar al trabajador sobre estos aspectos. Ahora, ¿qué derechos tiene el trabajador? Tiene derecho a la intimidad, a la privacidad y a la inviolabilidad de sus comunicaciones. Hay una discusión bastante acalorada a veces sobre si es que el trabajador es dueño de su correo electrónico.
si es que, bueno, han surgido bastantes posiciones discrepantes, incluso si es que el correo electrónico corporativo que le otorga a la empresa, al trabajador, permitiría a la empresa poder acceder a él sin el consentimiento del trabajador. Bueno, es un tema que es bastante discutido por el momento, pero al menos yo asumo el criterio de que si es que es un correo electrónico corporativo y el trabajador te lo da para que prestes tus servicios, ese correo le pertenece a la empresa y como titular tiene la posibilidad de poder verificar cuál es el contenido que se está enviando de ese correo. Pero bueno, es un tema de discusión, un tema, pues, es un debate abierto que no viene al caso profundizar en este momento. Les comentaba que hay normativa que concilia que permite la conciliación de la vida personal con la vida familiar y laboral. Bueno, en este caso el teletrabajo expresamente señala ese derecho que tienen cierto tipo de trabajadores, como el caso de las trabajadoras gestantes y las trabajadoras lactantes, para poder acceder a esta forma de trabajo de tal manera que le permita hacer la conciliación de su vida personal con su vida, en este caso por circunstancias familiares, y conjugarla con su trabajo. Ahora, el derecho del trabajador también el trabajador tiene derecho a que se lo capacite en temas de seguridad y salud en el trabajo en lo que fuera pertinente. Aquí hay un tema pues importante. Si es que el trabajador está en casa, en su casa o en otro lugar que no sea pues la oficina, un lugar que eligió para realizar sus labores, ello puede de alguna manera limitar la posibilidad de que el empleador pueda controlar al empleado, al trabajador respecto si es que está cumpliendo con las recomendaciones que éste le haría para la realización de su trabajo. Pero ello, obviamente, esta circunstancia de estar teletrabajando no excluye al empleador de esta obligación de igualmente establecer normativa de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al tipo o al puesto de trabajo que esté desempeñando el trabajador, y respecto a ese puesto de trabajo hacerle las recomendaciones pertinentes e incluso establecer un canal de comunicación. Puede ser un correo electrónico distinto del que incluso se comunican para las labores cotidianas, para que el trabajador pueda comunicarle sobre cualquier situación que por la cual él haya tenido alguna afectación a su seguridad y salud en el trabajo. El tema de la libertad sindical se mantiene, obviamente, si es que alguien sindicalizado pasa a ser un teletrabajador, no pierde ningún derecho, ni mucho menos el derecho a la libertad sindical. Siguiente. Ahora, las obligaciones del teletrabajador. Hemos visto que tiene derechos, pero tiene como contrapartida obligaciones, y las cuales son las siguientes. Debe cumplir con la normativa vigente de seguridad y salud en el trabajo, seguridad de la información, protección de la confidencialidad, protección de datos. Si es obviamente esto previamente a la capacitación que haya recibido de parte del empleador. Disponibilidad durante la jornada. El trabajador tiene que estar disponible para el empleador. Siempre van a haber situaciones en las cuales no lleguen a conciliar a veces comunicaciones entre ellos, pero siempre debe estar la posibilidad de que haya una efectiva disponibilidad del trabajador con relación al empleador, y para ello tienen que establecer horarios. Al trabajador quizás le convenga tomarse su hora de refrigerio a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde, y eso tiene que ser comunicado al empleador, y otras circunstancias adicionales que se le puedan presentar. La prohibición de hacer uso por parte de terceras personas de medios o elementos que sean proporcionados por el empleador. Esto es un tema que también lo comentó Ricardo, y que puede dar paso al inicio de un procedimiento disciplinario en caso de que el trabajador le permita que terceras personas accedan a los equipos que le otorgó el empleador para realizar sus labores.
Ahora, este tema es en relación a los equipos que el trabajador, que la empresa puso a disposición del trabajador. Pero en caso de que el trabajador ponga a disposición sus propios equipos, en este caso, pues no aplicaría, a pesar de que estos equipos podrían, mediante el ingreso de una tercera persona, ser vulnerados y afectar también a la empresa. Siguiente. Ok, hemos comentado cuáles son las obligaciones que tiene la empresa en relación al teletrabajador. ¿Y qué pasa si las incumple? Pues bien, veamos cuáles son las consecuencias legales del incumplimiento a nivel administrativo. Tiene si es que no cumple con la obligación de establecer de manera, digamos, por mutuo acuerdo, la variación convencional de la modalidad de trabajo o viceversa, va a tener una multa que puede ser sancionada dependiendo del tipo, dependiendo del número de trabajadores afectados, con una multa que va desde las 2.63 UITs, que en soles son 11.309 soles, unos 3.500 dólares, hasta unas 52.53 UITs, que son 225.879 soles, como unos 65.000 dólares. Esta lista de infracciones, todas son infracciones graves. Igual, si es que no aplica la reversión sin cumplimiento de los requisitos establecidos por ley, también tiene o será pasible de una infracción, tendrá la contingencia. No cumplir con las obligaciones referidas a la capacitación. Tiene la obligación de capacitar, como les comenté, sobre los diversos aspectos, no solamente para la función, sino también protección de datos, seguridad y salud del trabajo, confidencialidad. Y también es pasible de una infracción de empresa si no cumple con el pago de la compensación por las condiciones de trabajo que asumió el trabajador para desempeñar sus labores. Siguiente diapositiva. Bien, les comenté al principio que producto de la llegada del COVID-19 a nuestro país, el gobierno emitió un decreto de urgencia por el cual estableció una medida adicional a la ya establecida a través del trabajo remoto. Es decir, una nueva forma de trabajo a distancia que se llama trabajo remoto en este caso, a diferencia de la que ya teníamos, que era el teletrabajo. ¿Cuáles son las diferencias sustanciales en relación al teletrabajo que nos trajo este trabajo remoto? Es que puede ser aplicado en un límite temporal específico, únicamente durante el estado de emergencia sanitaria. Tenemos el decreto supremo 008-2020 SA, que estableció, que ha sido prorrogado y que ahora tiene fecha de expiración el 7 de octubre. Hasta esa fecha, si es que no hay una nueva prórroga, culminará la posibilidad de que los empleadores puedan emplear esta forma de trabajo remoto. Y que es importante también destacar de esta modalidad de trabajo a distancia es que se realiza únicamente en el domicilio o en el lugar de aislamiento social elegido por el trabajador. Además, esta modalidad no hay un acuerdo, o no necesariamente hay un acuerdo entre las partes. Si lo hay, bienvenido, pero únicamente basta una comunicación por parte del empleador al trabajador para que empiece a hacer trabajo remoto. Y además, tampoco existe en el trabajo remoto la obligación de que el empleador compense al trabajador por los gastos que incurra por el hecho de aportar sus propios equipos y medios para desempeñar sus labores. Siguiente. Ok, brevemente vamos a hablar sobre los riesgos, medidas de prevención, protección y recomendaciones en un supuesto específico de forma de contrato de trabajo. Siguiente, por favor. Tenemos un trabajador que es un trabajador de oficina, un trabajador que ahora, debido a las circunstancias, ha pasado a ser un teletrabajador. Ahora, ¿a qué peligros estaba expuesto en la oficina y a qué peligros está expuesto
este trabajador, ahora que está sin control del empleador en su casa, imaginemos solamente un supuesto, porque pueden existir N supuestos, y el ejemplo es básicamente de un trabajador que trabaja todo el día en la computadora. ¿Cuáles son los peligros a los cuales se ve expuesto este trabajador que está todo el día sentado frente a su pantalla, en su escritorio? Pues que sufra desgastes, lesiones del músculo esqueléticos a nivel de los hombros, zona lumbar, fatiga. Las medidas de prevención que la empresa, en este caso, como ejemplo, les recomienda, es adaptar su espacio de trabajo, movilizar la pantalla, es decir, ajustar su silla, ejercitar sus músculos, mantener ordenada su área de trabajo, no tener nada abajo que impida el desplazamiento, su desplazamiento o que obstruya sus miembros inferiores. Entre otros, esos son a modo de ejemplo, algunas medidas que puede adoptar la empresa como recomendaciones para que el trabajador pueda realizar sus labores en modo teletrabajo. Siguiente, por favor. ¿Qué otro peligro, peligro enfrenta el trabajador? Igualmente, el trabajador de escritorio está sentado en su computador. El tema de la iluminación. La empresa, quizás cuando trabajaba de manera presencial, justamente por la obligación de que se lleve a cabo todo de acuerdo a las normas de seguridad y salud en el trabajo, la iluminación podría ser adecuada, pero en las casas no necesariamente las son. Por eso primero se identifican los riesgos a los que puede ser expuesto el trabajador, como puede ser fatiga ocular, ojos secos, irritados, dolor de cabeza, vista borrosa. Y ante esas situaciones riesgosas a las cuales se puede ver expuesto, la empresa le puede recomendar que pues, no ubique su puesto de trabajo debajo de un foco, de una luminaria, cerrar y abrir los ojos en el aire fresco, o no trabajar durante una hora continua frente al monitor. Bueno, en caso de que no se pueda, de alguna manera hacer pausas con los ojos unos 45 segundos, entre otras recomendaciones. Esas son solo algunas de modo ejemplificativo. Siguiente, por favor. Ok. Y finalmente, sobre este tema en particular, también puede verse afectado el trabajador por la temperatura del ambiente en su lugar donde está realizando su trabajo, teletrabajo, ¿no? Puede esto deberse a que pues, el trabajador está expuesto a la inclemencia del frío, quizás, o quizás a una situación en la cual él está padeciendo de calor, al contrario, y no está de acuerdo el control de temperatura. Se les recomienda ahí hacer una regulación de la temperatura, quizás alguna calefacción o algún instrumento que permita justamente esa regulación, y en temas de posición, no orientar el flujo de aire directamente hacia su persona, por ejemplo, en estos tiempos de invierno. Siguiente, por favor. Ok, ¿qué alternativas de gestión al teletrabajo nosotros podemos recomendar de acuerdo a lo que hemos visto por, de alguna manera, forma de trabajo construida en las empresas de manera tradicional? De manera tradicional existe lo que llamamos el control y mando, es decir, que el trabajador está sujeto, en principio, a un horario de trabajo, por lo general, a un horario de trabajo, a sanciones, hay algunos temas de incentivos, es decir, tienes la zanahoria, tienes el palo. De lo que se trata es de cambiar esta forma de gestionar el trabajo. Ya no se trata de que de que los trabajadores que ahora están en la era del conocimiento sigan realizando labores como si estuvieran en la era industrial. Hay que cambiar la perspectiva. Y justamente las herramientas tecnológicas y la tecnología y la información que ahora es accesible a todos permite que las empresas puedan gestionar de manera diferente a sus trabajadores.
¿Cómo lo pueden hacer? A través del sistema denominado Self-Management o el sistema de autogestión. Este sistema, siguiente por favor, nos permite hacer la delegación efectiva del trabajo. Y esa delegación efectiva implica una serie de mecanismos que permiten generar confianza entre el trabajador y el empleador para que el trabajador sienta que es alguien que ya no está en la empresa para calentar la silla dentro de la jornada y el horario de trabajo, sino para aportar valor a la misma. Y en ese sentido deben identificar en principio cuáles son los intereses que mutuamente tiene la empresa y el trabajador, es decir, hacer una gestión de intereses y sobre esa gestión de intereses hacer una gestión de compromisos por parte de ambos. De esta forma, cada uno al comprometerse tiene la obligación de llevar a cabo de manera coherente la materialización de esos objetivos. Una forma de hacerlo, bueno, o cómo se hace eso, puede ser quizás a través del outsourcing o a través de propiamente el trabajo remoto que ya se viene implementando poco a poco. Por el momento en el Perú lo que más hay es el teletrabajo, pero esto, como le comenté, tiene una fecha de expiración e incluso cuando vaya a ampliarse, porque ya ha habido alguna comunicación por parte del gobierno señalando que esto se va a ampliar un año más, lo recomendable sería que las empresas adopten un mecanismo permanente de modalidad de trabajo, como sería el teletrabajo, en la cual pueden implementar delegando efectivamente el poder a los trabajadores, previamente capacitándolos obviamente sobre mecanismos para autoorganizarse y establecer metas en base a indicadores efectivamente que se puedan cumplir, establecer esta forma de trabajo que les permite no solamente a la empresa ganar, sino también al trabajador porque se siente más identificado. De lo que se trata es justamente de gestionar intereses. Siguiente, por favor. Ok, el home office, que vendría a ser la forma de trabajo en la cual nosotros ya nos encontramos en su mayoría inmersos, ha venido para quedarse. De hecho, se plantean muchos retos, muchas situaciones por las cuales se ha generado incluso por la falta de adaptación o la falta de conocimiento de la empresa de cómo tratar estas nuevas herramientas y mecanismos, ciertos despidos. Bueno, es entendible porque pues, es un escenario nuevo para las empresas y la innovación requiere cierto tiempo, cierto grado de entendimiento para poder llevar a cabo efectivamente todo un proceso. La gestión empresarial, por tanto, tiene que cambiar. Y como les comento, la forma de hacerlo es a través de un home office y un teletrabajo, pero desde una visión tradicional, ya no desde una visión tradicional, reglamentada, directiva, impositiva, sino una que sea más bien creativa, que sea de confianza y de mutua generación de intereses, mutua creación justamente en base a esos intereses de compromisos. Siguiente, por favor. Bien, yo una recomendación personal para que un poco, debido al tiempo, no es posible explicar un poco más a detalle este tema, para que entiendan un poco el cambio de paradigma que se viene a futuro. Justamente ante esta pandemia se ha acelerado este cambio y es el cambio del modelo tradicional de trabajo directivo a un modelo de trabajo autogestionado o denominado self-management. Le recomiendo este libro de Leonardo Javier, que es un economista y psicólogo argentino que pues también es coach y nos explica detalladamente sobre cómo gestionarlo, incluso aplicando el modelo Canvas, que pues, es muy conocido por el sector empresarial. Siguiente, por favor. Bien. Bueno, como les comentaba, en este nuevo modelo de gestión, self-management, autogestión, básicamente, de lo que se trata es de brindarle al trabajador las herramientas necesarias para que éste pueda desplegar creativamente sus
su trabajo y de esta forma generar en él la responsabilidad y el compromiso. Pero el compromiso también tiene que ser mutuo. El trabajador tiene que brindarle a la empresa su trabajo y la empresa tiene que igualmente ponerse a disposición del trabajador, conocerlo en principio, para que mutuamente puedan gestionar sus intereses y de esta forma puedan realizar un trabajo de manera mucho más coordinada. Esta nueva forma de trabajo, el teletrabajo, aplicando métodos Selman-Mesh, permite ahora sí que la empresa conozca al trabajador y el trabajador efectivamente se comprometa con la empresa para que juntos realicen un trabajo más productivo, no solamente para la empresa, sino también para la sociedad. Muchas gracias, eso sería todo. Muchas gracias, Edgar. Ahora, a Edgar y a Ricardo voy a hacerles un resumen rápido de las preguntas que han llegado. Creo que algunas se han respondido, pero hay otras que en realidad no. Igual voy a tratar de juntar las dos para los dos países. En el caso de una persona que tiene una vivienda, digamos, no preparada o precaria, ¿ok? Para poder hacer el home office, ¿puede pedir el trabajador que le construyan una pequeña oficina? Bueno, en lo que a mí respecta, yo diría que, primero que nada, el empleador debe consultar al teletrabajador si es que cuenta con un lugar apropiado, separado del resto de las habitaciones para teletrabajar. Lo que se recomienda que no esté teletrabajando en la misma habitación donde se duerme, ni nada de eso. Ojalá una habitación especial. Ahora, si el trabajador la acepta, está bien. Si no la acepta, no va a poder teletrabajar si es que no tiene ese lugar adecuado. Porque también recuerden que aquí puede haber una visita del empresario, representante, dirección de trabajo, organismo de seguridad, para que vean si el trabajo se realiza en forma adecuada, en un lugar adecuado. Por lo tanto, si no lo informa, no informa que no tiene las condiciones adecuadas y está teletrabajando así, se detecta, se va a poner término a ese trabajo, de todas maneras. ¿Mm? No es que el empleador tenga que costear ampliaciones ni viviendas, no es obligación, salvo que él voluntariamente lo acepte. Un aspecto importante que conviene apuntar en este caso que señala la norma peruana es que la variación del contrato de trabajo tiene que estar justificada y en esta situación por la cual un trabajador no cuente con el ambiente idóneo para prestar los servicios de manera deficiente a la empresa sería un impedimento para poder llevar a cabo este cambio de trabajo o incluso habiendo una situación de acuerdo entre ambos, luego pueda ser cuestionado por el trabajador porque no tendría las condiciones idóneas para prestar el servicio. Tanto la empresa sí podría quizás comprometerse a brindarle algún ambiente, pero ya estaríamos distorsionando el tema del teletrabajo. Otra pregunta que tiene que ver con los dos. Voy a juntar varias preguntas en una sola. ¿Cómo se puede controlar el tiempo de la jornada laboral dentro de la modalidad del teletrabajo? Y dado eso, ¿se le puede considerar horas extras al teletrabajador? Bueno, en nuestro país se indica en la legislación que tiene que haber una forma especial de controlar la jornada. Y al respecto,
hay empresas tecnológicas que se dedican a estos sistemas de control de la asistencia, que deben contar con la aprobación de este sistema, parte del trabajo. Y ese sistema va a permitir controlar tanto la jornada ordinaria de quienes están sujetos al límite de jornada, porque recordemos que puede haber trabajo sin sujeción al límite de jornada, y no importa las horas que trabaje y no va a haber derecho a la extra. Claro, la obligación de control en Perú es una obligación general de control de la jornada y el horario de trabajo. Sin embargo, en esta situación particular de esta ley de el teletrabajo, no se ha establecido una forma específica de control del horario de trabajo. Existe sí una disposición en el reglamento de la ley del teletrabajo por el cual se señala que se va a establecer mediante una resolución ministerial un mecanismo de control, pero hasta la fecha, desde que fue promulgada el reglamento del teletrabajo del año 2015, hasta la fecha no se ha emitido esta resolución ministerial que de alguna manera podría abrir algún camino sobre cuál sería el mecanismo efectivo de control de las horas de trabajo que realiza el trabajador. Válido. En el eventual caso que se desvincule a un teletrabajador y no quiere devolver la silla, el escritorio, las herramientas básicamente proporcionadas por la empresa, ¿cómo puede la empresa protegerse? Bueno, primero que nada, si al término del contrato no se devuelve lo que pertenece a la empresa podría trasladar una querella por el delito de apropiación indebida de estos bienes. Y el inconveniente en estos casos que antes de la firma del finiquito que pone término al contrato, el trabajador entregue previamente todos los elementos que le proporcionó la empresa para evitarse justamente ese problema. Claro, en estas circunstancias, de la misma forma, la empresa puede accionar y denunciar esto ante el Ministerio Público por el delito de apropiación ilícita. Ahora, esta situación puede surgir al término del contrato de trabajo o incluso durante el contrato de trabajo cuando se le requiera al trabajador que devuelva algún equipo y se niegue a devolverlo. Tanto esta figura puede operar penal durante el contrato de trabajo como al vencimiento de Ahora, si es que el trabajador no devuelve, estando todavía dentro de su periodo de plazo del contrato de trabajo, puede iniciarse contra él un proceso disciplinario por el cual sea finalmente desvinculado, despedido, ¿no? Bueno, en realidad creo que todas las demás preguntas han sido de alguna forma respondidas. Tengo acá una pregunta, una inquietud con respecto al tema de teletrabajo en general para los países. El tema del teletrabajo en realidad ha generado, y bueno, en realidad el tema de la pandemia, ¿no? De alguna forma las personas se están un poco acomodando a esta nueva forma de trabajar y demás, y dependiendo de cuánto tiempo dure esto, y las horas y demás. Pero sin embargo está generando, pues, obviamente un estrés distinto para las personas que están en sus casas laborando, ¿no? Y ahí básicamente lo que quieren es dar alguna idea, porque si bien es cierto, con la coyuntura del COVID uno se puede poner una mascarilla y demás para salir, el distanciamiento, la ventilación, la silla ergonómica, etcétera, etcétera. Pero el tema del estrés y demás, ¿ustedes creen que se está contemplando el tema de la salud mental o algo dentro de nuestra regulación o dentro de las ideas de nuestros gobiernos actualmente o a futuro? Bueno, sí. Pero en general la legislación no se preocupa mucho de la salud mental, tanto del trabajador presencial como no presencial. Esa es la verdad. Pero como esta nueva forma de trabajo produce estos efectos psicológicos, ya hablamos del tecnoestrés y todo lo demás, esto
debe ser tratado debidamente, pero cuando salgamos de la pandemia y el teletrabajador pueda, por ejemplo, asistir a estas reuniones semanales con sus jefes y sus compañeros de trabajo, todo esto va a ir disminuyendo, sin duda alguna. Claro, en este caso la legislación no es no obliga a que hayan unas sesiones por las cuales el empleador necesariamente tenga que llevar al trabajador algún tipo de asistencia psicológica. No hay esa obligación expresa, pero sí de alguna manera garantizar la salud del trabajador como un principio general que establece la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora, lo que nosotros, al menos las empresas deben tener en cuenta es que si es que el trabajador de alguna manera está afectado psicológicamente por el problema de la pandemia, del COVID, de que probablemente pueda contagiarse, el trabajador no va a ser muy productivo. Por lo tanto, desde el punto de vista pues, ya de la productividad que requiere la empresa, debería sí invertir sin esperar que exista una norma que lo obligue, porque de esta forma podría tener la posibilidad de seguir contando con un trabajador al 100% de sus capacidades y de esta manera poder ser productivo para la empresa. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes. Cori, ya Carlos. corregí la apellido, mil disculpas. Y Edgardo, muchísimas gracias. Doy el pase de vuelta a Franco, Corín y Constanza para cerrar la presentación. Muchas gracias a los asistentes también. Gracias. Gracias. Hola, muchas gracias. ¿Corín? Sí, Te acá dejo a ti. Te dejo a ti. Bueno, quiero decir que fue todo un éxito, porque, ¿qué quieres que te diga? Esto fue un Guinness Record, de 11 a 1 de la tarde, por lo menos en Chile, así que el tema estuvo interesantísimo y con una participación de más de 100 asistentes. Así que muchísimas gracias, es un tema importante, porque más que mal todos estamos haciendo teletrabajo ahora, y se viene la nueva normalidad. Yo creo que a pesar que se abra la cuarentena, vamos a seguir igualmente haciendo este trabajo de la casa. Entonces, fue un tema muy interesante y donde varios socios me pidieron la presentación y poder recibir el link de la grabación. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes y que estén muy bien. Cuídense. Junto a su familia. Adiós. Gracias. Gracias. Adiós. Chao. Gracias a todos, gracias a los expositores, a José Luis, gracias Connie. Y bueno, esta información creo que es muy completa y vamos a compartirlo con todos los que han participado a esta conferencia y bueno, a los que necesiten también la información. Y también sin duda si hay alguna pregunta, vamos a proporcionar sus correos para que les puedan escribir. Muchísimas gracias de verdad por esta extensa y exhaustiva información. Y bueno, a seguir trabajando y a esforzarnos para poder pasar de la mejor manera esta pandemia. Cuídense todos. Yes. Gracias. Adiós, muchas gracias. Chao. 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 Chao.